¿Qué sucede cuando una nación que ha estado subordinada durante casi 2 siglos repentinamente posee la influencia económica para rechazar a su vecino dominante por primera vez desde que perdió la mitad de su territorio? El anuncio de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de que México está considerando restricciones a las exportaciones estratégicas a Estados Unidos representa más que un ajuste en la política comercial. Señala el fin de 177 años de dominio estadounidense que comenzaron con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Esto representa el principio fundamental de que nunca se muerde la mano que te da de comer a menos que se haya asegurado el suministro de alimentos. Durante 177 años desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México operó bajo esta realidad mientras Estados Unidos se apoderaba de más de la mitad del territorio mexicano, 2.4 millones de kilómetros cuadrados, convirtiendo a México en un vecino dependiente, un socio subordinado y un mercado cautivo. Las alternativas de China y los BRICS le han dado a México lo que nunca tuvo desde 1848, la independencia económica necesaria para desafiar el control estadounidense. Cuando los mercados masivos alternativos ofrecen mejores condiciones sin condicionamientos políticos, la matemática de la dependencia cambia radicalmente, permitiendo a México liberarse de la subordinación que ha definido la relación durante casi 2 siglos. He dedicado mi carrera a analizar cómo las grandes potencias crean y mantienen esferas de influencia mediante la dependencia económica. Y lo que México representa es precisamente el tipo de liberación sistemática que se produce cuando las naciones subordinadas acceden a alianzas alternativas que ofrecen mejores condiciones sin condicionamientos políticos. El balance histórico de la explotación revela la naturaleza sistemática del control estadounidense desde la toma territorial en 1848. El Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a México a sembrar California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma por una compensación de $15 millones, aproximadamente 18 centavos por acre. Tan solo los yacimientos petrolíferos de Texas que Estados Unidos adquirió mediante ese tratado han generado más de $3 billones en riqueza. La invasión de Veracruz en 1914 vio a las fuerzas estadounidenses ocupar el principal puerto de México durante 7 meses, matando a más de 200 mexicanos debido a la desaprobación de Washington del presidente Victoriano Huerta. La expedición punitiva de 1916 envió al general Pershing 500 kilómetros a territorio mexicano persiguiendo a Poncho Villa durante 11 meses, violando la soberanía mexicana porque nadie podía detenerlos. El impacto devastador del Tehelcán, que comenzó en 1994, eliminó 3 millones de empleos agrícolas en la primera década, ya que las megagranjas estadounidenses inundaron los mercados con maíz subsidiado por debajo del costo de producción. Los agricultores mexicanos compitieron no contra los agricultores estadounidenses, sino contra los 20,000 millones de subsidios anuales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos protegía sus sectores sensibles mediante restricciones al azúcar mexicano. 23 investigaciones antidumping independientes sobre tomates y aranceles del 60% sobre el cemento. La actual dependencia estadounidense de las exportaciones mexicanas revela cuán completamente ha evolucionado la relación económica desde la implementación del Telecán. En 2024, México exportó bienes por valor de $475,000 millones a Estados Unidos, incluyendo componentes automotrices
que mantuvieron operativas las líneas de ensamblaje de Detroit, aguacates, frijoles y verduras que llenaron los supermercados estadounidenses, mientras la agricultura de California colapsaba debido a sequías históricas y productos electrónicos etiquetados como hechos en Estados Unidos, a pesar de tener un 70% de contenido mexicano. El surgimiento de China como alternativa a México representa el desafío fundamental para el control hemisférico estadounidense. China se convirtió en el segundo socio comercial de México en 2024, con un comercio bilateral de 120,000 millones de dólares. Pero a diferencia de Estados Unidos, China construye infraestructura real. El Tren Maya representa una inversión de 75,000 millones de dólares, mientras que el corredor oceaníaco interior de Tuantepec convertirá a México en un puente logístico entre el Pacífico y el Atlántico, sin depender del Canal de Panamá. China ofrece comprar toda la producción mexicana sin condiciones políticas, creando la base económica necesaria para una verdadera independencia de la presión política estadounidense. La situación desesperada de Estados Unidos revela cuán completamente se ha alterado la balanza. El 16% de todas las importaciones estadounidenses provienen de México, lo que imposibilita la guerra comercial contra su proveedor clave. Si se cortaran las cadenas de suministro, los precios de Walmart, Target y Home Depot se dispararían. La construcción se detendría porque el 45% del cemento utilizado en Estados Unidos proviene de México. El sector automotriz colapsaría porque el 31% de las piezas y vehículos producidos en Michigan provienen del otro lado del río Bravo. El colapso del dominio estadounidense se basa en la erosión de dos pilares fundamentales que sostuvieron el control hemisférico durante 8 décadas. El primer pilar implicaba una dependencia económica asimétrica, donde América Latina operaba bajo un modelo donde Estados Unidos era el único mercado relevante. Este pilar se está derrumbando porque ahora existen mercados alternativos masivos. China importa 2,6 billones de dólares anuales, India 700,000 millones y la Unión Europea 7 billones. El comprador único monopolista ya no existe, lo que altera fundamentalmente la matemática de la dependencia que sustentaba la influencia estadounidense. El segundo pilar implicaba la dependencia de las monedas de reserva globales, donde mantener el 60% de las reservas mundiales en dólares no era una opción, sino una necesidad. Esta necesidad se está desvaneciendo a medida que Rusia vende petróleo a la India en rupias. Arabia Saudita aceptó el yuan de China por primera vez en marzo de 2023 y cada transacción que no utiliza el dólar derriba un ladrillo más del muro que sustenta el privilegio estadounidense. La verdadera infraestructura de ladrillos demuestra una construcción sistemática de alternativas en lugar de una oposición retórica. Aunque muchos occidentales ven los ladrillos como un foro de discusión, la construcción real incluye el nuevo Banco de Desarrollo de Ladrillos que distribuye 33,000 millones de dólares en créditos para infraestructura en todo el sur global sin las condiciones del FMI, privatizaciones forzadas ni austeridad impuesta, solo capital para puertos, carreteras y centrales eléctricas. 11 países ahora realizan comercio sin dólares a través de sistemas monetarios locales de ladrillos, lo que demuestra que las alternativas al control financiero estadounidense brindan beneficios prácticos en lugar de posibilidades teóricas. El marco teórico que he desarrollado explica por qué esta liberación era inevitable. La hegemonía no puede sostenerse indefinidamente porque las grandes potencias invariablemente producen equilibrios en su contra. Cuando el poder se vuelve dominante, otros estados
forman coaliciones para limitar la capacidad de proyección. Lo que estamos presenciando entre México y Estados Unidos representa exactamente el tipo de reequilibrio que he documentado a lo largo de la historia a medida que las potencias subordinadas obtienen acceso a alternativas que permiten decisiones estratégicas independientes. Las implicaciones económicas personales revelan cómo la reversión de la dependencia afecta a los ciudadanos comunes. Para los estadounidenses, los tomates, aguacates, frijoles y productos electrónicos se encarecerán significativamente, ya que los aranceles del 25% no son absorbidos por México, sino que se transfieren directamente a los consumidores al momento de pagar. Los costos de construcción se dispararán a medida que el cemento mexicano sea reemplazado por importaciones más caras o por una producción nacional con precios más altos. Para los mexicanos, la transición a la producción de ladrillos en China ofrece enormes oportunidades. Washington, por su parte, entiende que enfrentará represalias por cualquier intento de bloquear la independencia de México mediante presiones económicas. Las implicaciones energéticas abarcan la capacidad de México para restringir las exportaciones de petróleo y gas natural que abastecen a las refinerías y centrales eléctricas estadounidenses, al tiempo que desarrolla relaciones de exportación alternativas con los mercados asiáticos, ofreciendo precios más altos sin condicionamientos políticos. Las implicaciones agrícolas incluyen el control mexicano sobre las exportaciones de alimentos esenciales para el suministro de los supermercados estadounidenses. La agricultura de California enfrenta un declive a largo plazo debido a la escasez de agua y los impactos del cambio climático, que hacen que la producción mexicana sea cada vez más crítica. Las implicaciones manufactureras abarcan la capacidad de México para redirigir las operaciones de ensamblaje hacia los mercados asiáticos, mientras que los fabricantes estadounidenses enfrentan interrupciones en la cadena de suministro y mayores costos para los proveedores de reemplazo que ofrecen condiciones inferiores. Las implicaciones tecnológicas incluyen las alianzas mexicanas con empresas chinas que ofrecen tecnología de fabricación avanzada y financiamiento sin las restricciones políticas que acompañan a los acuerdos de transferencia de tecnología estadounidenses. Las implicaciones de infraestructura abarcan la inversión china en las redes de transporte, las instalaciones portuarias y los sistemas energéticos mexicanos, lo que crea relaciones económicas permanentes independientes de la aprobación o supervisión estadounidense. Las implicaciones financieras incluyen el acceso de México a los mercados de capital chinos, la financiación para el desarrollo y los acuerdos de intercambio de divisas que eliminan la dependencia de los sistemas financieros denominados en dólares y controlados por instituciones estadounidenses. Las implicaciones regionales abarcan el surgimiento de México como modelo para otros países latinoamericanos, buscando la independencia económica del control estadounidense mediante alianzas con potencias alternativas que ofrecen mejores condiciones sin requisitos de subordinación política. Las implicaciones de alianza incluyen la posible integración de México en estructuras de bloques que brindan influencia económica y diplomática colectiva contra la presión estadounidense, manteniendo al mismo tiempo la soberanía sobre las decisiones de política interna.
Las implicaciones diplomáticas abarcan la capacidad de México para implementar una política exterior independiente sin preocuparse por la aprobación estadounidense, ya que las alternativas económicas sientan las bases para una auténtica autonomía estratégica. Las implicaciones del efecto demostración alientan a otras potencias intermedias a observar el éxito de México al desafiar el dominio estadounidense mediante el desarrollo de alianzas alternativas, lo que podría acelerar transiciones similares en todo el mundo en desarrollo. Las implicaciones históricas abarcan el reconocimiento de que el orden hemisférico estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin a medida que los países obtienen acceso a alternativas que permiten una auténtica independencia del control económico y político estadounidense. Las implicaciones sistémicas incluyen comprender que estamos presenciando una reorganización fundamental de las relaciones de poder globales, desde el dominio de las grandes potencias, desde arriba hacia la afirmación de soberanía y la elección estratégica por parte de las potencias medias desde abajo. Las implicaciones del efecto cascada abarcan el potencial de que la independencia mexicana acelere desarrollos similares en toda Latinoamérica, a medida que otros países observan que desafiar el dominio estadounidense produce beneficios en lugar de castigos cuando las alianzas alternativas proporcionan una base económica. La transición ya ha ocurrido. El mundo aún no se ha dado cuenta. Las restricciones a las exportaciones de México a Estados Unidos no son el comienzo de esta historia, sino la confirmación de que el capítulo ya ha cambiado. Estamos presenciando una verdadera revolución que se despliega ante nuestros ojos. No desde arriba, donde las grandes potencias determinan el destino de las más pequeñas, sino desde abajo, donde los países medianos descubren que tienen opciones, capacidad de acción y la capacidad de decir no. La reorganización fundamental de los cimientos del orden mundial se está produciendo a través de la afirmación de soberanía económica por parte de las potencias medias, en lugar de la competencia entre grandes potencias, lo que representa una transformación más profunda que la política tradicional de equilibrio de poder, ya que permite una independencia genuina en lugar de simplemente transferir la dependencia de una potencia hegemónica a otra. La ruptura de México con 177 años de control estadounidense señala que la era del dominio hemisférico, mediante la coerción económica, ha llegado a su fin, reemplazada por un sistema multipolar donde las potencias intermedias poseen alternativas genuinas que les permiten autonomía estratégica y vías de desarrollo independientes. Las implicaciones de la transformación geopolítica abarcan el reconocimiento de que la independencia de México representa un modelo para otras naciones que buscan liberarse de las relaciones de poder dominantes mediante el desarrollo de alianzas alternativas. Cuando México desafía con éxito el control estadounidense sin enfrentar represalias devastadoras, demuestra que las limitaciones de la proyección de poder crean oportunidades para la consolidación de las potencias intermedias. Las implicaciones de la soberanía económica incluyen la capacidad de México para implementar estrategias de desarrollo alineadas con los intereses nacionales en lugar de las preferencias corporativas estadounidenses. Las fuentes alternativas de financiamiento eliminan la dependencia de la ayuda e inversión condicionales
que históricamente requerían la subordinación de las políticas a las preferencias políticas y económicas estadounidenses. Las implicaciones de la relación comercial abarcan una reestructuración fundamental de la integración económica norteamericana, a medida que México gana influencia para exigir mejores condiciones a Estados Unidos, al tiempo que desarrolla mercados alternativos que reducen la dependencia de los patrones de consumo estadounidenses. Las implicaciones de la cadena de suministro incluyen la posible disrupción de los sistemas integrados de manufactura que suponen la subordinación permanente de México a las prioridades industriales estadounidenses, la capacidad de México para redirigir la producción hacia los mercados asiáticos crea vulnerabilidades estratégicas para los fabricantes estadounidenses que dependen de componentes y ensamblajes mexicanos. Las implicaciones de la transferencia de tecnología incluyen el acceso de México a técnicas de manufactura avanzadas chinas, sistemas de energía renovable e infraestructura digital que ofrecen capacidades superiores en comparación con las alternativas estadounidenses, limitadas por restricciones políticas y controles de exportación. Las implicaciones para el desarrollo de infraestructura abarcan la inversión china en redes de transporte, instalaciones portuarias y sistemas energéticos mexicanos, lo que crea relaciones económicas permanentes y elimina la dependencia del financiamiento de infraestructura estadounidense controlado por el Banco Mundial y otras instituciones dominadas por Estados Unidos. Las implicaciones diplomáticas incluyen el surgimiento de México como líder regional que desafía el dominio hemisférico estadounidense, demostrando al mismo tiempo que las potencias intermedias pueden implementar políticas exteriores independientes cuando las alternativas económicas sientan las bases para la autonomía estratégica. Las implicaciones psicológicas abarcan el cambio de la identidad nacional mexicana de vecino subordinado a socio independiente capaz de tomar decisiones estratégicas basadas en el interés nacional y no en la aprobación estadounidense. Esta transformación afecta a la dinámica política interna, a la vez que inspira a otros países latinoamericanos a considerar estrategias independientes similares. Las implicaciones ambientales abarcan la capacidad de México para implementar estrategias de desarrollo sostenible alineadas con las prioridades nacionales, en lugar de los intereses de las empresas energéticas estadounidenses que históricamente han explotado los recursos mexicanos generando mínimos beneficios internos. La transición ya ha ocurrido. El mundo aún no se ha percatado de ello. Las restricciones a las exportaciones de México a Estados Unidos no son el comienzo de esta historia, sino la confirmación de que el capítulo ya ha cambiado. Estamos presenciando una verdadera revolución que se despliega ante nuestros ojos. No desde arriba, donde las grandes potencias determinan el destino de las más pequeñas, sino desde abajo, donde los países medianos descubren que tienen opciones, capacidad de acción y de decir no. La reorganización fundamental de los cimientos del orden mundial se está produciendo mediante la afirmación de la soberanía económica por parte de las potencias intermedias, en lugar de la competencia entre grandes potencias, lo que representa una transformación más profunda que la política tradicional de equilibrio de poder, ya que permite una auténtica independencia en lugar de simplemente transferir la dependencia de una potencia hegemónica a otra.